Hoy les vamos a hablar del artículo científico, sobre su definición, sus partes y algunas recomendaciones para redactar. Definición de un artículo científico. De redacción. Es necesario el uso de un lenguaje y vocabulario científico. Un artículo científico suele ocupar de 4 a 5 páginas de una revista, en el cual pueden ir incluidos gráficos, tablas, fotografías o dibujos. Los resultados de un artículo deben ser válidos, no necesariamente deben ser experimentales, ya que también pueden ser teóricos. Un artículo científico debe ser original, ya que cada artículo comunica por primera vez los resultados de una investigación. El artículo científico es un trabajo organizado que debe brindar la suficiente información para que las personas puedan conocer el modo en cómo se realizó el trabajo, el interés del mismo, evaluar las observaciones, repetirlas si es necesario y evaluar experimentos o experiencias, y así validar los procesos científicos. El artículo científico es un documento formal, público y controlado, que debe cumplir con criterios claves de investigación. Debe tener claridad y precisión y tener un estilo adecuado. Los artículos son presentados en revistas científicas o conferencias, y el número de autores o firmantes no suele ser superior a 6, considerándose el primero como autor principal del artículo. Además, un artículo científico debe estar bien escrito, presentar un discurso ordenado, claro, directo, sencillo y preciso. ¿Cuáles son las partes de un artículo científico? El artículo científico está formado por varias partes, las cuales son título, autor, resumen, palabras clave, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, agradecimientos y referencias bibliográficas. Como primero tenemos el título. El título de un artículo científico debe describir su contenido de forma clara y precisa, que le permita al lector identificar el tema fácilmente y al bibliotecario catalogar y clasificar el material con exactitud. Las características que debe tener el título es que debe ser corto, claro y evitar el uso excesivo de preposiciones de artículos o exposiciones repetitivas. No cabe recalcar que el título no debe exceder de 15 palabras. Autor. Debe aparecer como autores aquellos que han hecho una contribución intelectual sustancial y asuman la responsabilidad del contenido del artículo. Es inadecuado incluir como autores a personas cuya contribución al artículo es mínima, o negarle crédito de autor a una persona que es responsable de una parte decisiva del contenido intelectual del artículo. Resumen. El resumen tiene como objetivo orientar al lector a identificar el contenido básico del artículo de forma rápida y exacta, y a determinar la relevancia del contenido del artículo. El contenido del resumen debe expresar de forma clara y breve los objetivos y el alcance de estudio, los procedimientos básicos, los métodos analíticos y observacionales, los principales hallazgos y las conclusiones. Debe redactarse en tercera persona, tiempo pasado. El resumen puede clasificarse en descriptivo, informativo y estructurado. El descriptivo es una idea global del estudio, de 50 a 100 palabras. El informativo es similar a un mini artículo que debe contener de 150 a 200 palabras. Y el estructurado tiene una estructura de objetivos, diseño, lugar, pacientes, intervención, mediciones, principales resultados y conclusiones. La siguiente parte son unas palabras claves, las cuales al final del resumen el autor debe definir de 3 a 10 palabras claves que ayuden al indizado cruzado del artículo. Introducción. En este acápite se debe identificar nítidamente el problema y encuadrarlo en el momento actual, exponer brevemente los trabajos más relevantes y destacar las contribuciones de otros autores al tema objeto de estudio, justificar las razones por las que se realiza la investigación y formular las hipótesis y objetivos pertinentes. Materiales y métodos.
La redacción de este apartado es muy importante. Su contenido debe permitir a cualquier profesional especializado en el tema replicar la investigación, definir el grupo de estudio, el diseño seleccionado, la selección y asignación de sujetos a grupos de estudio, la intervención y los métodos de análisis de la información. Se deben describir las pruebas estadísticas con suficiente detalle para que un lector con acceso a los datos originales pueda verificar los resultados notificados. Es recomendable utilizar como referencias de los métodos empleados libros de textos conocidos. Los resultados. En este paso debe presentarse solo la información pertinente a los objetivos de estudio. Los hallazgos deben seguir una secuencia lógica y mencionar los relevantes, incluso aquellos contrarios a la hipótesis, que se debe informar con suficiente detalle que permita justificar las conclusiones. Es necesario tener en consideración que el texto es la principal y la más eficiente forma de presentar los resultados. Los cuadros y gráficos se utilizarán solo cuando contribuyan a la nitidez de la explicación. En el texto se deben citar todas las tablas, figuras y referencias bibliográficas, al igual que se deben utilizar en tiempo pasado y cuidar de no repetir lo descrito en materiales y métodos. Los errores de los resultados que se pueden dar son reiterar innecesariamente la información en el texto, los cuadros y gráficos e incluir elementos del método o discusión. La discusión es fundamental en la redacción del artículo científico, en el cual es el momento en que se examinan e interpretan los resultados obtenidos en la investigación con el marco conceptual de referencia. Asimismo, donde se discuten la coherencia y las contradicciones fundamentales de los datos obtenidos, donde se evalúan y califican las implicaciones de los resultados con respecto a hipótesis originales. En fin, es el espacio en que se produce el vuelo teórico del investigador, donde se emergen los nuevos conocimientos y las hipótesis a verificar en nuevos estudios. Agradecimientos. En este punto, el autor reconoce la cooperación de personas e instituciones que ayudaron al autor en sus investigaciones, a los que revisaron el manuscrito del artículo y a los que contribuyeron en la redacción del mismo. Referencias bibliográficas. Como último, las referencias permiten identificar las fuentes originales de ideas, conceptos, métodos, técnicas y resultados provenientes de estudios publicados anteriormente. Orientan al lector con mayor extensión y profundidad en el sustento teórico en que se fundamenta el estudio. Recomendaciones para un artículo científico. Recomendaciones para hacer un artículo científico. Recomendación 1. Ejercitar el pensamiento crítico y analítico es el primer recurso para dedicarse a la investigación. Por ejemplo, a la lectura en libros, artículos científicos o también la investigación de diferentes temas que nos llamen mucho la atención. La recomendación 2, que un artículo de investigación siempre va a llevar tiempo. Eso significa que requiere una recopilación minuciosa de datos y la información se sustentará en el artículo. La recomendación número 3 es saber que se ha escrito respecto al tema que vas a abordar. Ahí podrás identificar los temas que deberían ser desarrollados con mayor exhaustividad e evitarás caer en redundancia sobre el tema. Eso significa que se necesita mucha investigación, como son en los libros o en el internet, para evitar la redundancia en tu artículo científico. La recomendación 4 es muy importante que respetes la estructura de un artículo científico y esta estructura debe estar con una compatibilidad que debe existir en partes del escrito. Las estructuras ya se exponen en la pregunta anterior sobre cuál es la estructura de un artículo científico. Y la más importante, la recomendación número 5, es que todo el artículo que tiene referencias debe estar adecuadamente administrada en el estilo más adecuado, como se conoce en la actualidad el sistema APA sexta versión.